Bueno, hace un momento le decía que empezamos a estudiar este capítulo 4 de esta carta. Y me gustaría empezar este capítulo recordando algo que lo más seguro es que todos ustedes saben, y es que los capítulos y los versículos de la Biblia no fueron inspirados por Dios. Todos sabemos eso, ¿verdad? La palabra de Dios, las escrituras fueron inspiradas por Dios, pero no los capítulos, no los versículos. Estos capítulos, estos versículos que nos dividen las escrituras fueron añadidos a lo largo de varios siglos por varios autores. Y el propósito que tenían estos autores al dividir las escrituras con capítulos y versículos, pues era facilitar la búsqueda de ciertos pasajes de las escrituras. Imagínense que yo ahorita llegara y que la Biblia no estuviera dividida por capítulos y versículos y les dijera, vamos al pasaje donde nos quedamos, el párrafo, el último que vimos la semana pasada. Estaríamos quizás dando especificaciones entre una frase y una palabra que nos ayudara para encontrar el pasaje y nos quedamos. O sea, tomaríamos mucho tiempo para buscar ese pasaje donde nos quedamos. O imagínense que estuviéramos nosotros a punto de predicar un mensaje en el extenso libro de Isaías. Es el libro de la Biblia más extenso. Pues tendríamos quizás que decir ciertas frases donde vamos a buscar en el libro de Isaías, donde Dios dijo, pues el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me vas a edificar? Y quizás algunos se perderían y a mí se me dificultaría darles una buena descripción de cómo llegar ahí y tomaría mucho tiempo. Así que los capítulos, los versículos, simplemente nos permiten agilizar nuestra búsqueda en las escrituras. Y no hay duda que a quien se le ocurrió hacer esto tuvo una brillante idea, ¿verdad? Porque nos facilita hoy ya la búsqueda. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que recordar que cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, Pablo no empezó a escribir su carta diciendo, capítulo 1, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, gracia y paz a todos ustedes, versículo 2. No, ¿verdad? Pablo no hizo. El apóstol Pablo, simplemente como se escribe cualquier carta personal que va dirigida hacia otra persona, empieza uno a escribir a través de párrafos. Y el apóstol Pablo tenía un propósito principal por el cual estaba escribiendo esta carta. De tal manera que él escribió de manera continua y seguida hasta llegar a su final. Y una de las cosas que yo veo aquí, va a decir usted, ¿por qué está mencionando todo esto, pastor? Bueno, es porque una de las cosas que yo veo aquí en el capítulo 4 es que Pablo no ha cambiado de tema. Quizás nosotros hemos escuchado este pasaje y tenemos otro contexto, o inclusive no tenemos el contexto en el cual Pablo está escribiendo estas cosas, que recordemos que Pablo está triste, pero a la misma vez está enfadado, está enojado, está en un ánimo, en un sentir que lo lleva a pasmarse, porque después de haber predicado el evangelio en las regiones de Galacia, después de haber invertido mucho tiempo y haberles enseñado de manera detenida todo acerca del evangelio, pues los gálatas se habían alejado de este evangelio. Y como todos sabemos, Pablo ya usó los primeros párrafos, los primeros 2 capítulos, para primeramente comprobarles a los gálatas que él era un apóstol de Jesús. Los judaizantes, por medio de engaños, habían convencido a los gálatas que Pablo no venía de Dios, que Pablo se había puesto como apóstol por él mismo o por cualquier otro hombre. Y Pablo, lo que él hace en los primeros 2 capítulos, pues es probarles que él es un fiel apóstol del Señor, para después de convencerlos, puedan los gálatas entonces ponerle atención. ¿A qué? ¿Atención a qué? A corregir lo errado que ya estaban ellos a la hora de estar creyendo en un evangelio que no era el evangelio bíblico. Hay un solo evangelio. Esto quiere decir, hermano, que el apóstol Pablo, desde que inicia su carta hasta que la termina, él lo hace de manera continua y seguida. Y lo hace llevando un mensaje central, un propósito principal. Quiere decir que estamos aquí en el capítulo 4 y Pablo no ha cambiado de mensaje. Pablo todavía está tratando con el mismo asunto principal, el cual él inició en el capítulo 3. Como ya mencioné, después de usar los 2 primeros capítulos para comprobar que su apostolado era de Dios, pues él empieza ahora sí, ¿a qué? A decir que la salvación, que la justificación se obtiene solamente mediante la fe en Jesucristo y no mediante el guardar la ley de Dios. Ese es el mensaje central que Pablo está siguiendo. Y aunque los versículos 19 al 29 de este capítulo 3 que vimos, que terminamos la semana pasada, él abre ahí un paréntesis para decir o para explicar el propósito por la cual Dios dio la ley. Él aún así, aunque abrió ese paréntesis, por así decirlo, no ha cambiado de tema. El tema principal que Pablo todavía está desarrollando es que
él está dando argumentos sólidos para comprobar que la justificación, la salvación, uno la obtiene solamente a través de la fe que uno pone en Jesucristo. Ahora bien, hermanos, si bien con todos los argumentos que Pablo ha dado, que son muy sólidos, muy congruentes, yo creo que hasta aquí sería suficiente para haber demostrado que ciertamente la justificación es por la fe. Sin embargo, Pablo no va a parar aquí. O sea, ¿por qué digo que ya sería suficiente? Porque mire, Pablo ya demostró que el gran patriarca Abraham, el padre de los judíos, fue justificado por Dios por la fe. Y si eso es así, significa que también nosotros, los descendientes de Abraham, seremos justificados solamente por la fe. Pablo también ya dijo que Dios profetizó a través de Habacuc que el justo viviría por la fe. También ya demostró que todos los que dependen de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y sobre todo, Pablo ya demostró que la ley solamente servía como un instrumento para llevar a los pecadores a Cristo. Si bien todos estos argumentos son contundentes y sólidos y son ya suficientes para que Pablo diga, bueno, ya me paso yo a despedir, Pablo no lo hace. Pablo va a usar este siguiente capítulo 4 y parte del capítulo 5 para recalcar, para acentuar, para sobreenfatizar lo mismo que ha estado recalcando a través de la carta. ¿Qué es esto que ha estado recalcando Pablo? Que la justificación se obtiene únicamente por la fe. Y la pregunta es, hermanos, ¿por qué Pablo no escatimó ningún esfuerzo argumentativo para sacar a los Gálatas de ese error gravísimo en el cual estaba? O sea, ¿por qué recalcar tanto esto, Pablo, esta verdad? ¿Por qué hacer tanto hincapié en esta verdad, Pablo? ¿Por qué insistir en acentuar, en repetir que la justificación se obtiene únicamente por fe? Y bueno, la respuesta es que Pablo sabía muy bien, hermanos, que era lo que estaba en juego. Cuando no se entiende el evangelio, hay mucho en juego y Pablo sabía esto. ¿Qué es lo que está en juego? La eternidad de las almas. La eternidad específicamente de los Gálatas. La eternidad de todos los demás seres humanos que tienen que escuchar el evangelio. Eso era lo que estaba en juego, porque Pablo sabía que solamente existen dos destinos eternos. El destino el cual nos lleva a la gloria de Dios en su reino por los siglos de los siglos, y el destino que termina en un castigo eterno, llamado por la Biblia el infierno. Estos son los únicos dos lugares que existen después de la muerte. Y Pablo estaba muy consciente de ello. Y es por eso que él nunca, en cada uno de sus días de ministerio apostólico, nunca minimizó, trivializó este tema de la justificación solo y únicamente por poner la fe en Jesucristo. Ahora, a la luz de esta verdad, tenemos que tomar un momento para reflexionar un poco. ¿Por qué? Porque hemos estado estudiando esta verdad específicamente de que la justificación, la salvación viene solamente por fe y no por obras. La hemos estado estudiando durante varias semanas. Y vamos a hacerlo hasta terminar la carta, hasta donde Pablo siga hablando de ello. Pero la cosa es que debido a las muchas horas que hemos dedicado para hablar de esta verdad, tal vez algunos pudieran estar diciendo, pastor, ya me convenció, pastor, ya entendí que la salvación es únicamente por fe. Por favor, vamos a cambiar de tema. Está siendo muy repetitivo, está sobreenfatizando mucho esta verdad hasta el cansancio, como que empiezo yo a sospechar que este es su tema favorito. Porque después de varias semanas continúa con lo mismo. O sea, ya nos quedó claro que la salvación es por fe, sin obras, por lo tanto lo que sigue. Bueno, yo tengo que aclarar, hermanos, que la cuestión esta repetitiva no tiene que ver nada conmigo, ni siquiera tiene que ver nada con Pablo. Tiene que ver con el espíritu que inspiró a Pablo a escribir esta carta. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Esta carta de los Gálatas y la de los Romanos no es la excepción. Pablo en esas dos cartas de manera exhaustiva, profunda, amplia, habla acerca de este tema. Y ya vimos por qué lo hace. Porque es un tema vital, porque de este tema, de entenderlo, depende la salvación de los perdidos. ¿Te das cuenta? Así que es fácil, hermanos, observar que la Biblia, cuando eres detenido, cuando empiezas a escudriñar, es fácil observar que las escrituras, inspiradas por ese Espíritu Santo de Dios, cuando tratan de este tema, la justificación por fe sin obras, lo hacen de una manera exhaustiva y extensa.
¿Y qué nos está enseñando esto? Bueno, nos enseña que este tema es vital, que esta doctrina es fundamental. ¿Y cómo no va a ser esta doctrina fundamental si tiene que ver todo con la salvación de los hombres, si tiene que ver con el anuncio del evangelio? El evangelio el cual a Dios le plació salvar a los pecadores cuando es predicado. Por lo tanto, si Dios quiere la salvación de los hombres, Él se va a asegurar de que se entienda el evangelio que Él usa y que es poder de Dios, dice Pablo en Romanos, para la salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y al griego. Entonces es importante este tema. Es por esa razón que las Escrituras, cuando habla de este tema, lo hace con mucho énfasis. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo sabe que es inevitable que tarde o temprano se van a levantar argumentos en contra del evangelio de la gracia y de la fe. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, intencionalmente empieza a ser muy enfático en sus argumentos a favor de esta doctrina. ¿Por qué? Porque él tiene un propósito, y el propósito es no dejar dudas en la mente de los Gálatas y en la mente de todos aquellos que se acercan a estudiar esta carta, de que la salvación es únicamente por fe sin obras. Mire, si hay algo de Dios que siempre ha sido atacado incesantemente por Satanás, es el evangelio. Le voy a deber yo las proyecciones porque tuve problemas con mi computadora, pero ponga atención cuando yo empiece a citar cada una de estos pasajes bíblicos. Por ejemplo, 2 Corintios 4, 3 al 4. Dice Pablo ahí, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, y por eso se pierden. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, él es el príncipe de este mundo. Él, dice Pablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Con qué propósito, Pablo? Pablo nos dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, a la luz de este pasaje tenemos que concluir que Satanás de manera incesante siempre va a poner todo su empeño para que la luz del evangelio no le resplandezca al entendimiento, en el entendimiento de los incrédulos. ¿Recuerda la razón por la cual Pablo no se avergonzaba del evangelio, aunque se burlaban de él? Si tú crees que ahorita el predicar este evangelio, que habla del infierno, que habla de la condenación eterna, y mucho después habla ya de la bendición que hay en Cristo, si este evangelio hoy avergüenza, con más razón en los tiempos de Pablo. O sea, predicar este evangelio, básicamente te estabas poniendo una soga al cuello, estabas firmando tu sentencia de muerte, primeramente con los judíos que buscaban, Pablo era uno de ellos, buscaba a los cristianos para callarle la boca, y si tenía que llevarlos a encarcelar, que así fuera, si tenían que terminar apedreados, que así fuera. Bueno, Pablo no se avergonzaba del evangelio, sabiendo que el predicarlo se exponía a que le quitaran la vida. ¿Por qué? Porque él estaba consciente de que es el evangelio que Dios usa para salvar. Es a través del evangelio que el poder de Dios, a través del Espíritu Santo, se desata y da nuevos corazones. Entonces, Pablo sabía lo importante que era predicar este evangelio con cada uno de sus elementos que lo componen en conjunto. Él sabía que todos aquellos que creyeran este mensaje, el poder de Dios a través de su Espíritu se iba a desatar para salvar, para dar nuevos corazones, al enviar Dios al Espíritu Santo en esas vidas arrepentidas. Y bueno, como hemos dicho en varias ocasiones, como Satanás conoce muy bien esta realidad, esta verdad, es por eso por lo que, como alguien bien decía, Satanás va a poner todo su empeño en detener el avance del evangelio. Hay un montón de iglesias alrededor del mundo y no se necesita ser muy observador, pero tú te vas a dar cuenta que la mayoría de ellas, gracias a Dios que no son todas, porque la salvación depende de Dios, las puertas del infierno no van a poder contra la iglesia, gracias a que Jesucristo la sostiene. Entonces, si no fuera por Dios, todas las iglesias no estuvieran predicando este evangelio y por lo tanto no habría esperanza para nadie. Pero la mayoría de las iglesias no están predicando este evangelio. Están predicando otras cosas hermosas y maravillosas y beneficiosas para el aquí y el ahora, pero que no van a tener eficacia a la luz de la eternidad. Y por lo tanto, Satanás detiene el avance del evangelio. Pone todo su empeño. Si no puede detener el avance del evangelio, entonces pone todo su empeño para cambiarlo. Y si no puede cambiarlo, pone todo su empeño para mezclarlo. Y si no puede mezclarlo, pone todo su empeño para reinterpretarlo. Y si no puede reinterpretarlo, entonces él pone todo su empeño para diluirlo. Y si no puede diluirlo, pues pone todo su empeño para distraer a la iglesia en otras cosas que quizás no sean pecaminosas, pero que a la luz de lo que más importa se vuelve pecaminoso.
Porque no obedecer este mandamiento de Dios, de ir, de predicar este evangelio, es pecado. Pero está en la iglesia haciendo un montón de cosas, sobre todo en vísperas de la Navidad, que Navidad tiene que ver con el nacimiento de ese Salvador. Pero no se habla del propósito específico por el cual ese Jesús nació. No se habla de manera extensiva que Él nació para salvar a los pecadores. Se habla de pecadores de manera superficial. Pero como no se quiere ofender a nadie, porque no queremos que la gente al ofenderse deje de venir a nuestra iglesia y ya no entre dinero, pues entonces no predicamos este evangelio. Lo hacemos de manera superficial. Pablo tenía muy en claro lo importante que era el evangelio. Y es por eso que no se avergonzaba de predicarlo. Y es por eso que sobreenfatiza y recalca una y otra vez lo que es el evangelio. Sabe que Satanás está siempre listo para detenerlo. Ese es el punto de Satanás. Él quiere que el evangelio no se proclame tal y como él es, tal y como Dios no lo dio. Por lo tanto, si nosotros queremos ver a los pecadores venir en arrepentimiento y fe a Jesús, es necesario hacer lo que Pablo hizo. Él protegió, él proclamó el evangelio con pasión y convicción. Sin embargo, esto solamente será posible si tenemos un claro entendimiento de lo que es el evangelio y de lo que el evangelio implica. Y eso es precisamente lo que Pablo está exponiendo a través de toda la carta a los Gálatas. Por lo tanto, hermanos, no menosprecies el sobreénfasis que Pablo le está dando a esta doctrina, porque lo está haciendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. No vaya a ser que te encuentres menospreciando la palabra de Dios. ¿Recuerdas a David? La Biblia dice del rey David, que por cierto, la opinión que Dios tuvo en un momento dado de David fue, dice ahí Hebreos, fue hallado a David, hijo de Isaías, varón conforme al corazón de Dios, que hará lo que yo quiero. Bueno, ese David, que por cierto Dios prometió que sobre su descendencia levantaría al Salvador, no solamente de Israel, sino del mundo, en un momento dado en su caminar, tomó en poco la palabra de Dios. Y sabemos que las consecuencias fueron altamente dolorosas. Y bueno, ¿qué nos enseña esto? Que aún a los grandes siervos de Dios, en ocasiones se pueden encontrar menospreciando la palabra de Dios. Así que yo le he orado a Dios y le oro en este mismo momento a Dios que ese no sea el caso de ninguno de los que hemos estado exponiéndonos al estudio de la carta de Pablo. Y bueno, con esto en mente, vamos ahora sí a Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pablo, después de abrir ese paréntesis y mostrarnos la función principal de la ley, pues él va a pasar a decir lo siguiente en el versículo 1 y 2 del capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Yo veo aquí lo primero es que, como siempre fue la buena costumbre de Pablo, Pablo inicia, para darle continuidad a su mensaje principal de que la justificación es solamente por fe, Pablo inicia planteando esta ilustración, este ejemplo. ¿Con qué propósito? Él quiere enseñar de una manera más completa la relación de los judíos del Antiguo Testamento y de todos aquellos que quieren ser justificados por la ley con la relación que hoy tienen en Cristo. O sea, él quiere hacer esto una vez más, porque él quiere recalcar que la justificación no viene por guardar la ley, sino por la fe en Cristo. Y es de esta manera, por decirlo así, por enésima vez, que Pablo, una vez más, va a tener un argumento que comprueba que sí, que es únicamente por la fe en Jesús que nosotros somos justificados. Y bueno, como Pablo, sabemos, él como judío fue instruido a los pies de un gran maestro del Antiguo Testamento llamado Gamaliel. Y como ciudadano romano, él fue instruido en la filosofía grecorromana porque eran dos imperios que se habían unido. Grecia, hubo un momento en que antes de que Roma empezara a imperar, ella imperaba, pero el imperio romano se volvió más fuerte y empezó a gobernar de manera más poderosa que los grecos. Entonces había una cultura grecorromana. Y bueno, Pablo se va a valer de las costumbres culturales grecorromanas para mostrar, a través de un ejemplo, la inferioridad que es estar bajo la ley y la superioridad que es estar en Cristo. Y bueno, específicamente Pablo se va a valer del concepto romano legal de las herencias. Ahora, es importante, hermanos, que notemos la conexión que Pablo hace en este párrafo que acabamos de leer, capítulo 4, versículos 1 y 2 en adelante, con el párrafo
que él acaba de terminar. Lo vimos la semana pasada en el capítulo 3. Bueno, Pablo cierra ese capítulo 3 en el último versículo con la afirmación que está llena de consuelo para los judíos y para los gentiles. ¿Qué dice eso? Versículo 29 del capítulo 3, si quieres regresar una hoja atrás, si me está siguiendo. Dice ahí Pablo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y luego ¿qué dice ahí? Si estás ahí, herederos según la promesa. Por consiguiente, vemos que ese conector nos indica, nos señala que Pablo está dándole continuidad, ¿verdad? ¿A qué? A su punto principal. La salvación es solamente por creer en Jesús. Dice el versículo, volvamos ahí al versículo 1 del capítulo 4. Dice Pablo ahí, pero ahí está el conector, con lo que acaba de decir en el versículo 29 del capítulo 3. O sea, pero, esto indica que está manteniendo todavía él la conversación. De que dijo, si vosotros estáis en Cristo, ciertamente, y vamos a dejar a un lado, somos linajes de Abraham, ciertamente, dice él, somos herederos según la promesa. Y luego ahí entra ahora sí el pero. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, y Pablo, tenga esto en mente, Pablo está usando este concepto romano de cómo se distribuía una herencia. Pablo está consciente que los de Galacia entendían esto, y es por eso que él empieza con esas palabras. Quizás nosotros no lo entendamos así, pero en el contexto en que Pablo está diciendo esto, es así. Pablo dice, entre tanto que el heredero es niño, o sea, ustedes que conocen bien cuál es el proceso de cómo se entregan las herencias, voy a traer eso a colación para que ustedes me entiendan mejor la relación o la inferioridad que tiene estar bajo la ley con estar bajo la gracia de Cristo. Dice de nuevo, también digo, entre tanto que el heredero es niño, o sea, piensen en cuando se entrega las herencias en la ley romana. Cuando el heredero va a recibir o recibe una herencia, es niño, y aquí la palabra griega para niño es nepios, que significa infante, es decir, un bebé que todavía no habla, que apenas quizás está gateando. Bueno, entre tanto que el heredero es un bebé, dice Pablo, en nada difiere del esclavo. O sea, en nada se diferencia de un esclavo. Aunque es señor, es dueño de todo. ¿De qué? De toda la herencia, ¿verdad? Versículo 2, sino que está bajo tutores. O sea, legalmente este bebé, que cuando sea grande, sea adulto, según lo estipulado por el padre, se va a volver increíblemente rico. Este bebé está bajo tutores, bajo la tutela de alguien. Y dice Pablo ahí, y bajo curadores. Aquí la palabra griega es okónomos, que significa alguien que administra legalmente la herencia de alguien. Así que Pablo está diciendo, este niño está bajo tutores, bajo un ayo, pero no solamente bajo un tutor, sino también curadores. ¿Hasta qué tiempo? Dice ahí, hasta el tiempo señalado por el padre. Bueno, bajo la ley romana, hermanos, la edad de la madurez de un bebé, de un niño, de un adolescente, bueno, era señalada por el padre, porque el padre sabía que su hijo quizás a los 12 años ya tenía una madurez fuerte, capaz de ya empezar a tomar decisiones de un adulto. Es dependiendo de cómo tú educas a tus hijos. Hay personas que por no recibir una educación adecuada, pues no maduran, por no recibir corrección, disciplina. Bueno, es por eso que la ley romana le daba el derecho al padre de decir, ¿sabes qué? Ya mi hijo es capaz de empezar a elegir, a tomar decisiones como un adulto. Y es por eso que Pablo dice ahí, dice, también les digo, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el padre. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos? En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que mientras se considere al hijo de un padre y un bebé, un menor de edad, hay poca diferencia entre él y un esclavo. Porque así como el esclavo pasa su vida recibiendo órdenes de sus amos y no tienen que caerse muerto, así también el futuro heredero que aún es menor de edad. Él pasa todo el tiempo de su menoría de edad, si así se puede decir, bajo el mando de sus tutores. Tutores que lo supervisan, que lo ayudan a crecer, que lo ayudan a desarrollarse, y además está bajo el mando de los curadores, los mayordomos que legalmente fueron diseñados o designados, para cuidar toda la herencia que él va a heredar cuando sea mayor de edad. Así que el hijo menor de edad, aunque es el futuro heredero de una gran herencia, él no puede, al igual que el esclavo, gozar de libertad y de independencia. Él no puede disfrutar de los derechos que él tiene
para hacer lo que él quiera con su herencia. No puede. Bueno, lo mismo el esclavo. Ambas personas están todavía bajo las órdenes de alguien mayor, de una autoridad. En otras palabras, como vamos a ver a la luz de los siguientes versículos, hermano, lo que Pablo está diciendo es que los judíos y todos los que están bajo la ley son como niños. Son como esclavos bajo el tutor, la ley. El tutor, la ley, solo sirve para dar órdenes. Para decir, no hagas esto, no hagas aquello, haz esto, haz lo otro. Mire, recordemos lo que Pablo afirmó en el capítulo 3, versículo 23. ¿Qué es esto? Me gustaría proyectárselo, pero escucha lo que dice. Pero antes que viniese la fe en Cristo Jesús, estábamos confinados. ¿Qué es estar confinados, hermano? Es estar condenados, ¿verdad? Es estar obligatoriamente en un solo lugar. O sea, no te puedes salir. Dice Pablo, estábamos confinados, estamos esclavizados, encerrados, encarcelados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Bueno, dice Pablo, esta era la condición de todos los judíos, de todos los que buscaban justificarse al guardar la ley, estaban encerrados, confinados bajo la maldición de la ley. Escuchen lo que dice el versículo 3 del capítulo 4. Así también nosotros, ¿qué? Es decir, así también todos los judíos que estamos bajo la ley y todos aquellos que dependen de la ley, que quieren justificarse por la ley, así también todos ellos, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué es rudimentos? Bajo los principios básicos del mundo. O sea, cuando tú te quedas en los rudimentos, en los principios básicos, estás como en kinder. O sea, a la luz de la revelación de Dios, tú estás en los rudimentos que se enseñan en un jardín de niños, en una primaria. Te quedas ahí, tú crees que esa es toda la revelación de Dios. Y dice, no, ese es el ABC. Ese es el ABC de la revelación de Dios. Es como que apenas estás aprendiendo el abecedario. Y una persona que solamente sabe el abecedario quiere leer un libro y no sabe él unir palabras, de nada le sirve saber el abecedario. Y Pablo está diciendo, así también nosotros los judíos que estábamos bajo la ley, que queríamos justificarnos como Pablo antes, por guardar la ley ante Dios, éramos como niños. Como ese niño que Dios le ha prometido algo. Teníamos una herencia. Los descendientes de Abraham teníamos una herencia, pero no podíamos disfrutar de ella. Estábamos ahí bajo la ley, encerrados, esclavizados, encarcelados, confinados. Escucha ahora lo que dice el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios antes de la fundación del mundo, Él se dispuso a reconciliar todas las cosas en el cielo y en la tierra. Porque primero la ruptura fue en el cielo, Satanás se rebeló. Y después se reveló la creación terrestre de Dios. Pero Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él eligió que Él iba a reconciliar todas las cosas a través de Jesús. Y dice Pablo, cuando vino el cumplimiento de ese tiempo, dice ahí, o sea, cuando nosotros estábamos confinados a la ley, bajo esa condición espiritual de esclavitud miserable, eso cambió. ¿Sabes por qué? Dice ahí Pablo, eso cambió cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dice, en ese momento Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Jesús estaba con Dios. Para todos aquellos que creen que Jesús fue creado, no. Antes de la creación, Jesús ya existía. Era Dios mismo, no lo entendemos, pero es así como la Biblia lo revela. Mira, cuando Dios anuncia el nacimiento de Jesús en Isaías, Él dice, un bebé, un niño, nos es nacido, nos es dado, ¿verdad? Y empieza a decir, el principado sobre su hombro, lo dilatado de su reino, lo extenso que es, no tiene límite ni su paz. Y será llamado, ahí dice, admirable consejero, una palabra completa, admirable consejero. Él va a aconsejar y todo lo que Él aconseje siempre va a ser para vida eterna. Admirable consejero. Y luego que dice, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Qué te está diciendo ahí? Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno, Él es príncipe de paz. Bueno, dice ahí Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea, en otras palabras, Dios se encarnó en la persona de Jesús. Como vamos a ver más adelante en unos pasajes, se despojó de su divinidad. Se humilló y vino y habitó entre nosotros
los ingratos seres humanos. Entonces, yo aquí veo la Trinidad envuelta. Dios el Padre envía a Jesús. Jesús viene y vive la vida perfecta que nadie ha podido vivir, cumpliendo la ley, nacido de una mujer, bajo la ley, y después da su vida para redimirnos. Y después, como saber, Dios da su Espíritu Santo. Aquí está la Trinidad. ¿Cómo es? No lo sé. ¿Son tres dioses? No, es un Dios en tres personas. No, yo no sé cómo esto funciona, ni nadie sabe. Es un misterio increíble. Pero lo que sí es bien claro, que son tres personas unidas en una, que piensan cada uno de manera individual, personal. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es la fuerza de Dios. La fuerza nos acompañe. No, esas son las guerras de las galaxias. No, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Así que Pablo dice que todos los judíos que están bajo la ley estaban bajo los rudimentos, los principios básicos del judaísmo que se enseña en el mundo. Estaban bajo el abecedario espiritual. No tenían toda la revelación de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo amado, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Wow, este pasajito de 2 versículos está lleno de implicaciones increíbles. Y no las vamos a ver todas, ¿verdad? O sea, está lleno de enseñanzas maravillosas. O sea, dice Pablo, todos los que están revestidos de Cristo. ¿Y qué es revestidos de Cristo? Pablo ya nos habló en el versículo anterior, al final, que estamos bautizados en Cristo. El bautizo del agua es solamente un simbolismo de lo que sucede en lo espiritual. ¿Recuerdas cuando Cristo fue bautizado? Dice que después de que sale de las aguas y empieza a descender, el Espíritu Santo de Dios viene y lo bautiza, ¿verdad? Bueno, el verdadero bautizo, los que están bautizados en Cristo, es eso. Son bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo. Bueno, lo que Pablo está diciendo, todas esas personas, si tú estás en el bautizo de Cristo, estás revestido de Cristo porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. Bueno, para ellos hay un sinfín de bendiciones. Todos aquellos que están revestidos de Cristo por su Espíritu tienen un sinfín de bendiciones. En primer lugar, a la luz del asunto principal que Pablo está tratando aquí, Pablo está diciendo, gracias a todo esto, se puede comprobar que la justificación se recibe solo por fe y no por guardar la ley. O sea, una vez más Pablo dice, el propósito de la ley nunca fue para justificar. Más bien fue un instrumento para señalarte que no puedes guardarla y que por lo tanto estás bajo maldición. Por lo tanto, tienes que correr a Cristo. Él es el ayo, Él es el maestro que te indica dónde debes de correr para tu seguridad. Así que Pablo está diciendo, la ley nunca tuvo el propósito de justificar a nadie. La ley siempre tuvo la función de preparar a los futuros herederos de la promesa de Abraham como un año, como un tutor, hasta que el tiempo señalado por el Padre se cumpliera. Así como el padre romano, el padre que se sujeta a la ley romana y que va a dejar una herencia a su bebé, así como ese padre podía elegir el tiempo adecuado de la madurez del hijo heredero, bueno, así dice Pablo, el padre eligió el tiempo preciso, no solamente para recibir la herencia en Cristo, sino también para recibir la adopción. Versículo 4 y 5. Una vez más, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley. ¿Con qué propósito, hermanos? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bueno, los que verdaderamente estamos en Cristo, estamos infinitamente bendecidos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no solamente por pura gracia, mediante la fe, la persona y sacrificio de Cristo, no solamente nos redimió, o sea, nos libertó de la maldición de la ley. Todos los judíos estaban confinados a la ley, ¿verdad? Encerrados. Cuando Jesús viene y muere, y los judíos que estaban ahí, dependían de la ley, empiezan a creer en Jesús, bueno, Jesús o Dios los redime de la maldición de la ley, que termina, según Apocalipsis, en un castigo eterno, en el mismísimo infierno. Bueno, Jesús, gracias a su sacrificio, no solamente nos dio esa enorme bendición, sino que también nos dio la bendición de ser adoptados por Dios. Wow. Yo quiero que usted me diga, ¿quién le da, qué madre, qué padre le da la vida de su hijo inocente a alguien o por alguien que ha sido una persona vil y pecadora? O sea, nadie da la vida de su hijo inocente por alguien que es vil y perverso, como el vil y cruel ladrón en la cruz del Calvario. Creyó en Jesús y Jesús, ¿qué hizo? Lo salvó, ¿verdad? Bueno, nadie da la vida de su hijo por alguien que no tiene valor, por alguien que no se merece. Ni tampoco nadie adopta
a una persona vil y pecadora para hacerla su hijo y llevársela a la casa. Nadie hace eso. Sin embargo, Dios, dice la Biblia, que Él mostró su infinito amor en la cruz sobre aquellos que eran viles pecadores, que no merecían ser rescatados. Dice Pablo en Romanos, cuando aún nosotros éramos pecadores, yo también andaba persiguiendo a los cristianos. Aún así, Cristo murió por nosotros. Dios sabía de toda nuestra pecaminosidad antes de que viniéramos a existir. Él es omnisciente. Y aún así, Él puso a su Hijo, ¿para qué? Para pagar por todos los pecadores que iban a creer en el futuro. Y esto es increíble. O sea, Dios dio la vida de su Hijo. Lo que más Él valoraba y amaba, dice Pablo, que no escatimó nada, ni la vida de su Hijo. Él la da para pagar por nuestros pecados. Y además nos adopta. Adopta a pecadores y los lleva a su casa. Wow, esto es literalmente un acto de amor insólito. No lo podemos concebir, hermanos. O sea, nunca antes algo como esto había sido oído, ni siquiera imaginado. Qué muestra de amor tan infinitamente, super, mega, ultra extraordinaria, ¿verdad? Pablo dice que somos incapaces de asimilar este acto de amor, porque humanamente, hermanos, hablando, es inexplicable. Oh, profundidades, ¿verdad? De las riquezas, o sea, de la profundidad, de todo lo que Jesús hizo en Cristo Jesús. Insondables son sus caminos, sus juicios. ¿Quién entendió la mente del Señor? Mira, ni siquiera los ángeles pudieron concebir eso. Los ángeles que sí conocían bien a Dios. Tú y yo por fe conocemos a Dios, por fe nada más. Ellos por vista. O sea, ellos vieron toda la historia cuando fueron creados, cómo Satanás se rebeló, cómo Dios creó todo el universo. Ellos no necesitan fe para ver a Dios. Ellos ven a Dios, vieron a Dios. Bueno, ellos no podían concebir esto. Escucha lo que Pablo dice en 1 Timoteo 3:16 al respecto. Dice Pablo, indiscutiblemente, no hay duda, grande es el misterio de la piedad. ¿De qué piedad está hablando Pablo? Él mismo lo especifica. Dios fue manifestado en carne, en Cristo Jesús. Y luego dice, ¿qué? O sea, se encarnó. Vino a ser como los humanoides, débiles, frágiles. El Dios todopoderoso, lleno de virtudes, lleno de atributos increíbles, como es un Dios omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todo lugar, todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. Ese Dios se encarnó en un humano frágil y débil. Y además fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, encarnado. Ellos anunciaron, ¿verdad? Dieron la buena nueva, les ha nacido un Salvador en la ciudad de Belén, como estaba prometido. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido allá arriba en gloria. Grande es el misterio de la encarnación de Jesús. Wow, el mismo Dios que creó todo lo que existe, decidió por amor encarnarse en la persona de Cristo para dar su vida en favor de personas ingratas, llenas de pecado, que no merecían más que el castigo eterno. Y yo no sé, pero yo creo que nadie sabe esto, pero hay infinitas implicaciones detrás de la encarnación de Dios. Escucha lo que Pablo dice en Filipenses 2:6 en adelante. El cual, o sea Jesús, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios mismo en todo aspecto, no estimó, no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que al contrario, se despojó de sí mismo. Se despojó de su divinidad, de su supremacía, de todos sus atributos divinos, como ya mencioné, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. Y además, después de que se despoja de todo eso, ya eso es por sí una humillación increíble, muy baja. Pero además, Él tomó forma de siervo. Y lo dice, hecho semejante a los hombres. O sea, no vino aquí como un hombre poderoso, como un rey, ¿verdad? Como el rey David. No. Él se hizo pobre por amor a nosotros, dice Pablo. Él voluntariamente se hace pobre y elige nacer en una de las familias campesinas de Belén más pobres de aquel entonces. Si él hubiera querido, él hubiera elegido nacer
en un castillo, en un imperio grande. Pero no, Él se humilló por amor a nosotros. Y viene y nace en esa familia tan pobre que cuando está a punto de María dar a luz, no hay lugar para ellos en el mesón, en un hotel, en ninguna otra parte. Todo esto Dios lo programó así. Y Él decide terminar, después de salir del vientre de María, decide que lo van a poner sobre un pesebre, sobre un contenedor donde se alimentaban animales. Los animales, y ya ni hormiguitas queremos ver, ¿verdad? ¡Ay! Menos estar en un pesebre, en un lugar donde hay animales de granja. Él decidió nacer ahí. Y yo me imagino que ese lugar olía mal. No solamente por los animales de granja que estaban ahí, sino por el despido del cuerpo de los animales y del excremento de ellos. Por eso es que Pablo dice, tengan este sentir de Dios, humanoides, que no son nada y se creen mucho. O sea, si Jesús, siendo en forma de Dios, no le importó el ser igual y despojarse de toda su divinidad y tomar forma de siervo hecho semejante a los hombres, con más razón nosotros. Y luego escucha lo que sigue diciendo, porque la humillación no termina ahí. Versículo 8, estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Qué está pensando Pablo cuando dice que tomando esa semejanza de hombre se humilló a sí mismo? ¿Cómo? Bueno, sin duda alguna que Pablo está pensando en las últimas horas de Jesús, cuando está bajo las manos de su creación, el creador a expensas de la crueldad de su creación. La Biblia nos habla de que Él fue escupido, Él fue ridicularizado, hicieron escarnio con Él, se burlaron de Él. Y aún así yo no entiendo. Teniendo eso en mi cabeza, siendo Dios que Él era, que se despoja de todo y aún así se humilla más dejando que su creación lo ridiculice, lo escupa, lo golpee. Se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte. Él era Dios. Él con solo haber dicho la palabra hubiera pulverizado a todos esos que lo estaban maltratando y no lo hizo. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Era necesario que Él muriera por los pecados. Y lo hizo no porque lo tenía que hacer. Lo hizo por amor. Fue el amor que lo llevó a dar su vida. No fue nada más, fue el amor que Él tuvo por los pecadores. O sea, todo eso lo hizo por amor a ti y a mí. Aún a pesar de que no merecíamos ninguna pizca de ese enorme amor. Escucha lo que Juan dice en su primera carta, capítulo 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Vieron, cristianos? Juan, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, miren el amor, el cual mostró el Padre en la cruz del Calvario, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! ¡Cuán infinitamente bienaventurados somos! ¡Súper dichosos! Y todo gracias, nada más y únicamente a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No gracias a la obediencia de nadie hacia la ley. Es únicamente gracias a la obediencia perfecta de Cristo vivida aquí en la tierra, por la cual nosotros somos infinitamente bienaventurados. ¿Te acuerdas el sermón del monte donde Jesús empieza las bienaventuranzas? Él dijo cosas como bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por mi causa. Bienaventurados todos ellos, y ahí estamos todos tratando de hacer esto, ¿verdad? En pocas palabras, lo que Jesús estaba diciendo aquí, a la luz de la doctrina del sacrificio de Jesús, Él estaba diciendo, bienaventurados los que están en mí. Que por cierto, precisamente porque están en mí, tienen mi Espíritu Santo, son pobres de espíritu, lloran, son mansos, tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos, son limpios de corazón y pacificadores. Bienaventurados ellos, ¿sabes por qué? Porque no solamente ellos van a heredar el reino de Dios,
sino que también ellos van a recibir consolación cuando se arrepientan, cuando vean su pobreza, cuando acepten que son pecadores y necesitan la salvación que Cristo ofrece en la cruz del Calvario. Bienaventurados ellos, porque ellos van a heredar el reino de Dios, van a recibir consolación, van a recibir la tierra por heredad, serán saciados, alcanzarán misericordia, verán a Dios y además serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados ellos. Bueno, Pablo es bien claro al decir que estas increíbles bendiciones que tenemos en Cristo Jesús no dependen de si guardamos la ley o no la guardamos, dependen únicamente de la obra expiatoria de Jesús. Ahora déjeme decirle algo que la Biblia también nos dice. Tú y yo no entramos a la familia de Dios como un huérfano. En nuestra sociedad entra a la familia de alguien que lo adopta. O sea, ¿cómo así? O sea, cuando alguien se adopta a un huérfano, es nada más por adopción hijo de él. O sea, por naturaleza no tiene la misma sangre, no hay una conexión, ¿verdad?, humana en ellos. O sea, son parientes por adopción, no por genes. Bueno, con Dios es totalmente diferente. Nosotros entramos a la familia de Dios por regeneración. ¿Qué es esto? Por nacer de nuevo. O sea, Dios, cuando creímos en el Evangelio, Él nos dio una nueva naturaleza. Nos dio a su mismo Espíritu Santo para que podamos participar de la naturaleza del mismo Jesús. Quiere decir, por decirlo así, a través de mis venas espirituales corre el Espíritu Santo de Dios, corre la naturaleza de Dios. Y bueno, la Biblia nos dice que la única manera de entrar en la familia de Dios es a través del nuevo nacimiento. Juan 3:3, respondió Jesús, dijo, de cierto les digo, el que no naciera de nuevo. Esto se lo está diciendo Jesús a un maestro principal del pueblo judío de aquel entonces. Él enseñaba la ley, era súper moral. Y Jesús le está diciendo, no es suficiente tu moralidad, tu decencia, que enseñe la palabra de Dios. De cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Pero soy muy decente, guardo la ley precisamente porque quieres justificarte. Con la ley estás bajo maldición. No has venido a mí. O sea, tú quieres justificarte por guardar la ley, no por la fe en mí, en mi sacrificio. Escucha lo que Pablo dice en el versículo 6 una vez más. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, en el cual clama, Abba Padre. Ok, Jesús, en este pasaje de Juan, ahí con Nicodemo, reitera esta verdad. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ser cristiano no te hace repetir una oración de arrepentimiento. Si esa oración no está puesta en Jesús y no hay un arrepentimiento genuino, solamente quedó en una oración. Dios no escucha el clamor más que el clamor de quienes, de los quebrantados, de los que se ven como pecadores. Por lo tanto, lo que te hace cristiano es haberte arrepentido verdaderamente de tus pecados y que Dios envíe su Espíritu Santo. Eso es lo que te hace cristiano. Hoy hay un montón de personas que creen que son cristianas y no lo son porque no tienen el Espíritu Santo, pero hacen muchas cosas que los cristianos hacen. Y están engañados porque ellos pensaron que al hacer una oración, al decidir solamente intelectualmente como se decide, si le voy al América o le voy al Chivas, pues eso ya te hace cristiano. No, yo voy a ser cristiano, no católico, no mormón. No. Pues eso es mentira. Lo único que te hace cristiano es haber nacido de nuevo. Y por eso Jesús le está diciendo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, ¿qué quiere decir nacer de nuevo? Si Dios no pone su Espíritu Santo en ti, tú no puedes heredar el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú naciste de la carne, tú vienes de Adán y Eva. Tú no vienes del Espíritu porque no has creído en mí. La única manera en que tú puedes nacer del Espíritu es empezando a creer en mí, para que entonces yo pueda pagar por tus pecados y Dios te pueda justificar. Y como ya te justificó, te adopta y te da su Espíritu Santo. Así que es muy claro que para entrar en la familia de Dios, la única manera en que se puede hacer es teniendo un nuevo nacimiento. Un nacimiento que viene de Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por eso, todo lo que es nacido de Dios no se queda habituado en el pecado, no practica pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él, que es el Espíritu Santo, y no puede permanecer ahí. Escucha lo que Jesús le continúa diciendo al gran Nicodemo. Le dice, el viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una vez más, ¿cómo se nace del Espíritu Santo según la Biblia? Efesios 1:13. Pablo dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Cómo sellados?
cuando Dios lo derramó en tu corazón, en tu vida. Ese es el sello de Dios, el Espíritu Santo. Fuiste señalado con el Espíritu de la promesa. Y bueno, Pablo corrobora precisamente en el siguiente versículo de Gálatas 4, que estamos estudiando esto, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, porque ya Dios envió a Jesucristo, nos redime de la maldición de la ley, nos adopta, y dice ahí Pablo, y por cuanto sois hijos, porque creímos en el Evangelio, ¿verdad? Dios envió a vuestros corazones, ¿qué? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Otra enorme bendición que tenemos todos aquellos que estamos en Cristo. No solamente nos redimió de la maldición de la ley, no solamente nos adoptó, sino que también nos dio a su mismo Espíritu. El purísimamente santo, el Espíritu de Dios, morando en nosotros, que no somos purísimamente y totalmente puros. Increíble. La misma naturaleza de Dios en nosotros. ¿Cómo? No lo sé. Esto es por fe. Así que, por decirlo de alguna manera, una vez más, a través de nuestras venas espirituales, el Espíritu Santo está circulando. Y es por eso que Pablo, el versículo 7, concluye, así que ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo, ya no estás bajo la ley, ya no estás confinado en la ley. No. Ya eres hijo. Ya eres hijo. Antes estabas en el Antiguo Testamento, eras heredero, eras un bebé, no sabías acerca de toda la revelación de Dios, pero una vez venida la fe, una vez habiéndose cumplido el tiempo, Dios envía a Jesucristo, paga por nuestros pecados y ahora ya no eres esclavo, ya no eres ese bebé, eres heredero de Dios. Y luego dice Pablo, por medio de Cristo, otra vez, por medio de Cristo. Gracias únicamente al sacrificio de Jesús. El énfasis está marcado por Cristo, no por obedecer. O sea, note una vez más que Pablo está enfatizando que todas las bendiciones vienen gracias a la obra expiatoria de Jesús y no gracias a la obediencia que nosotros mostramos a la ley de Dios. Pero Pablo aquí también está concluyendo, hermanos, de manera implícita, que volver a guardar la ley es estar otra vez bajo la condición de esclavo, bajo la condición del hijo rico, pero que tiene tutores, que tiene cuidadores, que no tiene la capacidad de disfrutar la herencia que uno recibe únicamente por Jesús. O sea, mire, vamos a pensar en esto, mire, hay personas que han perdido fortunas increíbles debido a la inflación, debido a que la bolsa de valores donde tienen todas sus riquezas bajan de repente y lo pierden todo. O debido a que por un juego de azar ellos apuestan toda su fortuna y la pierden toda. O sea, de ser millonarios pasaron a ser mendigos, gente que no tiene nada, en un solo instante. Bueno, algo similar es que Pablo les quiere decir a los Gálatas, tontos, ¿quieren volver a esclavizarse a los rudimentos de la ley? O sea, después de tantas bendiciones que tienen en Cristo, han sido bendecidos, dice Pablo en Efesios, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. La bendición más grande que recibieron fue el mismo Espíritu de Cristo, de Dios. Y de verdad, quieren regresar a la ley. Que lo único que ofrece la ley, lo único que te da son órdenes. Y como no las puedes cumplir, te condena. Estás bajo maldición eterna. O sea, en el sentido espiritual, eso es lo que Pablo le está diciendo a los cristianos de Gálatas. Han abandonado el evangelio bíblico. ¿Quién los fascinó, Gálatas? Tan torpes son. Jesucristo les fue predicado, crucificado. Al decir crucificado está diciendo, o sea, yo les dije que solo por el sacrificio de Jesús es que Dios podía perdonar nuestros pecados. Y ahora se están volviendo otro evangelio, que no es otro evangelio porque nomás hay un evangelio. Están abandonando el evangelio bíblico que los ha bendecido infinitamente a través de Cristo para volver al judaísmo, que lo único que hace esta religión, como todas las religiones, es esclavizarlos y ponerlos bajo condición o maldición eterna. Y de ahí la exhortación de Pablo, de un Pablo desconcertado, pasmado, que, o sea, tú prefieres la condenación en vez de la bendición eterna que Cristo ofrece. No lo puedo creer, Gálatas. Versículo 8. Ciertamente en otro tiempo no conocían a Dios, servían a lo que por naturaleza son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Ahí está la pregunta de Pablo, ¿verdad? Desconcertado. ¿Cómo es que se quieren volver de nuevo a los débiles y pobres principios básicos que encuentras en la ley, a los cuales quieres volver a esclavizarte? Pablo está que no lo puede creer. Hey, Gálatas, después de tanta bendición recibida por solo haber creído en Jesús,
Por ejemplo, fueron libertados de la condenación eterna, fueron adoptados por Dios y recibieron el mismo Espíritu Santo de Dios en sus corazones. ¿Cómo rayos quieren regresar a los débiles y pobres principios básicos de la ley, los cuales lo único que hacen es esclavizarlos y condenarlos eternamente? Esa es una total estupidez y locura. Dejar la posición de libertad, increíblemente bendecidos en Cristo, por convertirnos en esclavos de la religión de los judaizantes, que solamente termina en sufrimiento y en miseria. O sea, ¿cómo es posible que ustedes quieran dejar las bendiciones, glorias celestiales que obtenemos por Cristo por miseria, por sufrimiento eterno, que es lo único que ofrece la ley? Versículo 10. Guardan los días, guardan los meses, los tiempos y los años. En otras palabras, Pablo está diciendo ahí, ¿están guardando ya las fiestas ceremoniales dictadas por la ley en el calendario mosaico? Pensando que por ellos van a ganar mérito, favor de Dios. Dice el 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Me temo que cuando fui a predicarles el evangelio, que trabajé hasta el punto de quedar exhausto físicamente, mentalmente. Me temo que haber sufrido por predicarles el evangelio, porque me trajo mucha persecución, sufrí hambre, sufrí muchas cosas. Me temo que haya sido en vano. O sea, hermanos, si el deseo después de esta carta de los Gálatas continuaba en querer seguir adhiriéndose, pegándose a la ley, si eso persistía, Pablo dice, trabajé en vanos. Que eran salvos, no eran. Me temo. Y ahora termino con lo siguiente, hermanos. Ahí nos vamos a quedar. A luz de lo visto, Jesús murió principalmente para qué, hermanos, según lo que dijo Pablo, cuando se cumple el tiempo de Dios. Vino Jesús, Dios lo envía, nace, ¿verdad?, de una mujer, está bajo la ley, la cumple a la perfección, pero después muere. ¿Para qué? Para redimirnos de la maldición de la ley, que termina en condenación eterna. Se lo vuelvo a leer textualmente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para bendecir a la humanidad económicamente. Para bendecir a la humanidad sanándole todas sus enfermedades. Para bendecir a los matrimonios, arreglando todos los problemas matrimoniales. Uniendo todas las familias. Jesús puede hacer todo eso, pero eso no fue la principal razón por la cual Jesús vino a este mundo a morir. No, Él vino para redimir a los que estaban bajo la ley, que los condenaba eternamente por no cumplir la ley de Dios, con el propósito de recibir la adopción de hijos. Y como son hijos, Dios envía el Espíritu Santo. A eso vino Jesús. ¿Qué significa todo esto? Que Jesús nos entregó a sí mismo la cruz para salvarnos de las enfermedades terrenales, ni para salvarnos de nuestras tristezas, ansiedades, que Jesús puede hacer todo eso. Jesús no murió en la cruz del Calvario para darnos propósito de vida, para salvarnos de la pobreza económica. No vino para salvarnos de los problemas. Pablo tenía un sinfín de problemas. De hecho, Pablo les aseguró a sus discípulos que en este mundo iban a tener tribulaciones. Jesús se lo dijo a todos sus discípulos, pero que confiaran, que era necesario que a través de muchas tribulaciones entráramos al reino de los cielos. Pero eso no vende. Así que Jesús murió en la cruz para salvarnos de algo infinitamente mayor que cualquier sufrimiento que tú y yo podamos experimentar aquí en la tierra. Jesús murió para salvarnos de la misma ira de Dios, que se ha de manifestar, según Apocalipsis, en el tiempo determinado por Dios, en toda su totalidad en el infierno. Así que la obra más grande, más sublime y más necesaria de Dios realizada a favor de los pecadores fue la obra de Jesús. Dio a su Hijo unigénito como sacrificio por los pecados del mundo, para que los pecadores fueran rescatados del infierno eterno y llevados al cielo eterno para estar por los siglos de los siglos en la presencia de Dios como hijos. Esa es la bendición, esa es la dádiva más grande que el ser humano puede recibir de parte de Dios. Y de verdad estamos proclamando un Dios que da bendiciones terrenales. Sí, las puede dar. Pero si es todo lo que recibes de Dios, estás perdido. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos, por los pecadores.
Y Pablo complementa esta verdad diciendo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, lo que era Pablo antes, seguidor, un asesino, un golpeador de los cristianos. Dios muestra su amor para con nosotros los pecadores, que siendo aún pecadores, no merecíamos que Dios diera a su Hijo y aún así Cristo murió por nosotros. Así que no hay mayor bendición que Dios le pueda dar a un ser humano aquí en la tierra que la dádiva de la vida eterna en Cristo Jesús. Porque como dice Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En tu obediencia, no, en Cristo Jesús, en su sacrificio. Así que todos aquellos que se acercan a Dios para recibir aquí en la tierra cualquier otra bendición que no sea esta dádiva, donde Dios te da la vida eterna en Cristo Jesús, de nada le va a servir cada bendición recibida en este mundo. De nada. Mateo 16:26, Jesús pregunta, ¿de qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo? En otras palabras, ¿de qué le sirve al hombre si ganare cada bendición que Dios puede dar en este mundo y pierde su alma? Dice Santiago, toda buena dádiva, todo regalo, toda gracia, toda misericordia, todo en perfecto, desciende en lo alto del Padre. Y Jesús dijo de su Padre, de Dios, Él hace llover y salir el sol sobre justos e injustos. Y aún a pesar de esta realidad, hermanos, no solamente tenemos a un montón de personas acercándose a Dios para que Dios los bendiga aquí y ahora, eternamente, sino también tenemos un montón de personas, predicadores, discípulos, invitando a los pecadores a acercarse a Dios para buscar todo menos la dádiva de la vida eterna que Dios le da al pecador que se arrepiente en Cristo Jesús. Increíble. Según la Biblia, de nada sirve obtener las bendiciones de Dios fuera de la mayor dádiva que Dios tiene para ofrecerle al pecador. De nada sirve. Pero lo que yo veo a mi alrededor, a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de lo que oigo y escucho, me atrevo a decir que la mayoría de los que hoy se consideran cristianos viven para buscar las bendiciones de Dios que uno puede experimentar aquí y ahora. Y no viven para buscar la bendición mayor, la dádiva de la vida eterna, que se encuentra en Cristo Jesús. Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, la vida no se trata de obtener abundantes bendiciones. No, se trata más bien de encontrar la vida eterna ofrecida por Dios mediante el sacrificio de Jesús. ¿Sabe que justo después de que Jesús dice esto, Él pasó a contar la siguiente parábola? Lucas 12:16. La heredad de un hombre rico había producido mucho, dice Jesús. Y Él pensaba dentro de sí como piensa la mayoría de los seres humanos. Creen que nunca van a morir. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar todos mis frutos, todas mis ganancias. A veces estamos tan involucrados, tan ensimismados en el aquí y ahora. Voy a hacer esto, voy a hacer cuando sea grande, cuando me retire, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, voy a hacer esto y lo otro. Y se nos olvida esto, que Dios ha determinado nuestros días. Un día tenemos una cita con la muerte. No sabemos cuándo. Pudiera llegar el día de mañana, pudiera llegar hoy mismo al salir de este lugar. Nadie tiene asegurada la vida. Si hay algo que no es seguro es precisamente la vida aquí. Dijo, esto haré. Como pensamos muchas veces cuando no pensamos a la luz de la eternidad. Esto haré, voy a derribar mis graneros, los voy a edificar mayores, voy a hacer esto y aquello. Y voy a guardar todos mis ganancias, todos mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. Una persona que es necia según Dios es aquella que no edifica su casa sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Te acuerdas al último del Sermón del Monte? De hecho, hicimos una serie, las advertencias finales de Jesús. Bueno, Jesús dice, ¿a quién voy a comparar a aquellos que oyen mi palabra y no la creen? A unos necios, al necio que se pone a edificar una casa sobre la arena, sobre el mundo. No tiene un fundamento firme el mundo. Es la arena, es movediza, se mueve. Todos aquellos que toman en poco mi palabra los voy a comparar como esos necios que edifican casas sobre la arena. Pero los que oyen mi palabra y la creen, la valoran, los voy a comparar como un sabio que construyó su casa sobre la roca, que cavó y cavó hasta llegar a la roca, se esforzó por asegurarse que estaba en la roca, que es Cristo. Vinieron fuertes vientos, cayó lluvia incesante,
y su casa permaneció. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedir tu alma, porque yo soy el dueño de las almas. Y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, ¿de qué servirá si no obtuviste la vida eterna mientras estuviste aquí en la tierra? Así que el que hace para sí tesoros no es rico para con Dios. Si tu tesoro no es Cristo, tú no eres rico para con Dios. Si lo que tú más valoras está en este mundo, no eres rico para con Dios. Puedes ser el más rico del mundo, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Enfermedad, vas a ser miserable. Te va a quitar todo. Vas a regresar a la eternidad como viniste aquí a la tierra sin nada. ¿Recuerdas que Cristo, el reino del cielo es igual a alguien que encuentra un tesoro? Se sabe que hay un tesoro en una propiedad y va y vende todo con tal de obtener ese tesoro. Si tú estás aquí sin Cristo y sin esperanza, tú no eres hijo de Dios. Pero yo me porto bien, pastor, si usted supiera. Pues por buen comportamiento, ya lo vimos. La única manera en que tú puedes convertirte en hijo de Dios es que tú te veas como el mensaje del Evangelio te dice que te debes de ver, eres un pecador, que mereces la ira de Dios. Y cuando te empiezas a ver así, entonces en tu pobreza espiritual lloras y clamas por misericordia. Y Dios te oye, porque un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Entonces corre al auxilio y te salva. Esa es la buena noticia del Evangelio. En Cristo hay salvación. La única manera en que tú puedes ser un hijo de Dios es creyendo en el Evangelio. Para que entonces Cristo te redima a través de su sacrificio de la maldición de la ley por no haberla cumplida. Yo no estaba bajo la ley de los judíos. Dios escribió una ley en tu corazón, los 10 mandamientos. Con eso tienes. Y no has podido ni con esos 10 mandamientos. Esa ley te condena también. Por lo tanto, clama a Dios. Pídele misericordia y misericordia te será otorgada. Porque claman los justos ya por Cristo Jesús y Dios los oye. Todo aquel que invocar el nombre del Señor para ser salvo, van a ser salvos. Entonces, cuando Dios te redime por creer en Cristo Jesús, entonces te adopta como tu hijo. Y como ya eres hijo de Dios, envía tu Espíritu Santo. No hay otra manera de ser salvos. Según esta Biblia, que cuando la estudias detenidamente y le pides a Dios sabiduría, te habla entendimiento y empiezas a ver estas verdades que muchos no ven. Y como no las ven, no las predican. Por lo tanto, arrepiéntete. No tomes en poco la palabra de Dios. No vaya a ser que te pase lo que le pasó al rey David. Por haber tomado en poco, por haber menospreciado la palabra de Dios. Sufrió grandemente. Entre su sufrimiento fue solamente temporal. El tuyo, si tú no estás en Cristo, será eterno. Por lo tanto, ven a Él.